Dragón Génesis. Puedo crear dragones. 526, 534. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 526. Matarán. Suficiente. Kael ordenó mientras su mirada se posaba sobre la gente, la luz dorada en sus ojos se desvaneció a medida que su habilidad se agotaba. A pesar de poder mover sus cuerpos, la gente seguía paralizada, mirando a Kael con diferentes expresiones. Algunos lo miraban con asombro, otros con pura reverencia, y algunos lo miraban con miedo. Pero durante los siguientes segundos, nadie dijo una palabra. Todos esperaron. Esperando a que Kael hablara, Kael dio un paso adelante, con la nieve crujiendo bajo sus botas. Esta vez, Lavinia no lo siguió. Era el escenario de Kael, y quería que siguiera siendo así. Eso es suficiente, repitió sus palabras con el mismo tono frío y autoritario. Luego, volvió a mirar a la multitud, deteniéndose en Draxis un segundo más. ¿Crees que tienes una opción? Él empezó. ¿Crees que puedes gritar lo suficientemente fuerte y el mundo cambiará de opinión? Tú no. Está usted equivocado. Hizo una nueva pausa, dejando que sus palabras calaran entre la multitud y, a diferencia de cuando Morvain hablaba, aquí nadie habló ni tuvo una discusión propia. Este fue el efecto de rugido del dominio, el miedo que, aún persistía dentro de ellos, el miedo que, no les permitía atreverse lo suficiente a decirle una palabra. Y Kael continuó: el mundo no es un cuento de hadas. Lo aprendí a las duras penas, y ustedes lo saben mejor que yo. Has visto a los tuyos morir de hambre, de frío, de heridas o enfermedades que no tenías los recursos para curar. Incluso entonces, debiste gritar, debiste rezar desesperadamente, incluso con más desesperación que ahora. Pero tú también lo sabes. Tus oraciones no fueron respondidas, tus gritos no cambiaron nada. Todos ustedes estaban indefensos. Kael habló, y la gente bajó la cabeza, apretando los puños mientras recordaban esos momentos, y Kael continuó: hoy no es diferente. La gente entrecerró los ojos ante esas palabras. Hoy tampoco tenéis elección. Si rechazas a los colmillos de piedra hoy, no serán ellos los que entren por nuestras puertas. Serán las tribus unidas lideradas por los invocadores de tormentas. Kael anunció y, por un instante, la multitud se quedó en silencio y la tensión en el aire aumentó. 5O555555V5S55555. 555 y pisotearán a nuestros soldados. Kael no se detuvo. Romperán nuestras defensas. Aplastarán nuestras puertas, destruirán nuestros muros e irrumpirán. Y cuando entran, Kael se detuvo por un breve momento. No saquearán, ellos matarán. Y al pronunciar estas palabras, el silencio se hizo más profundo. Kael miró a la gente, mirándolos fijamente a los ojos. Matarán a tus hijos, dijo mientras miraba a las madres. Matarán a tus mayores. Matarán a los heridos. Matarán a todos y cada uno de nosotros y. Si no actuamos con prisa, ninguno de nosotros podrá hacer nada para detenerlo. Las palabras de Kael resonaron por toda la plaza, y la gente bajó la cabeza, temblando al imaginar aquella escena aterradora. Una mujer cerca del frente se tapó la boca. El rostro de un hombre palideció. Kael dio un paso adelante, como si quisiera empujarles la verdad físicamente. Tenlo muy claro. Este es un momento desesperado, él dijo. Por eso estamos tomando medidas desesperadas. Señaló hacia el muro Y. Esta alianza no se trata de comodidad. No se trata de orgullo, ni de lo que amas u odias. Se trata de supervivencia. Kael declaró con una mirada aguda en sus ojos cuando vio que la ira de la gente se convertía en algo mucho más dócil. Y si deseas sobrevivir, esta es la única manera. Dio el ultimátum y, cuando se detuvo, la plaza quedó en un silencio sepulcral mientras la gente empezó a pensar. Por supuesto, no todos estaban convencidos. Era imposible lograr que la gente aceptara algo tan absurdo sin encontrar resistencia alguna. Esto no era diferente, incluso entre los Belmourns, porque aquí también había personas que odiaban a los colmillos de piedra más de lo que amaban sus vidas. Y tal como Kael esperaba, si la única manera de vivir es vivir con bastardos que destrozaron nuestras familias, entonces preferiríamos morir. Un hombre gritó. Los demás a su alrededor se sorprendieron al principio. No creían que alguien se atreviera a hablar delante de Kael, sobre todo después de lo ocurrido. Pero pronto, al procesar las palabras del hombre, también empezaron a sentir lo mismo. O al menos, así debería haber sido.
Pero de repente, Sean Belmourn. Kael gritó, mirando directamente al hombre que hablaba, con sus agudos ojos azules. Tu padre y tu madre perdieron la vida a manos de los colmillos de piedra hace 3 años. Quisiste vengarlos, pero no pudiste unirte al ejército de Belmourn. Desde que fallecieron tus padres, has descuidado tu vida, trabajando solo hasta ganar suficiente comida para no morir de hambre. No tienes esposa ni hijos. Francamente, podrías morir ahora mismo y no te importaría. Incluso podría decirse que te resultaría un alivio. Kael explicó toda la historia del hombre exactamente de acuerdo a lo que Imperia le dijo, luego miró directamente a los ojos del hombre y. Pero no se trata de ti, Sean. No se trata de quienes están preparados para la muerte. No se trata de quienes guardarían un odio profundamente arraigado solo para sentirse bien consigo mismos al morir. Se trata de personas que desean vivir. Personas que tienen familias. Las esposas que aman, los niños con los que juegan, los padres que aprecian. Personas que harían cualquier cosa que estuviera a su alcance, llegarían hasta donde fuera necesario si eso significara poder salvar y proteger aquello que consideran importante. Las personas que tienen miedo de morir. A la gente le gustó, Kael habló mientras su mirada se volvía nuevamente hacia el resto de la multitud. El apellido Belmourn no sobrevivió tanto tiempo por culpa de gente dispuesta a morir. El apellido Belmourn sobrevivió a estas condiciones extremas porque tu propia sangre quiere que sobrevivas. Tu propia sangre te da una voluntad fuerte e inquebrantable. Una voluntad que se niega a dejarte morir, una voz interior que te dice constantemente que te esfuerces al máximo en estos días difíciles. Una voluntad que te sale de forma natural porque la llevas en la sangre. Porque eso es lo que eres, eso es lo que tu sangre te hace. Expertos en supervivencia. Sangre que no se extingue. Las palabras de Kael resonaron entre los Belmourns presentes, especialmente entre aquellos que realmente tenían personas a quienes apreciaban, personas a quienes querían proteger. Gente que quería vivir. Y hoy también, incluso cuando todas las probabilidades están en nuestra contra, no podemos rendirnos. Nos mantendremos firmes, haremos nuestro movimiento, no importa lo desesperado que sea. Y lucharemos. Anunció Kael. En ese momento, más personas apretaron los puños, no por frustración, sino con determinación. Los murmullos volvieron a empezar, pero esta vez no se trataba de los colmillos de piedra. Se trataba de los invocadores de tormentas y las otras tribus que venían a por ellos, y de cómo los destrozarían al llegar a las puertas. Se trataba de cómo, en lugar de morir, seguirían a Kael y harían todo lo posible para sobrevivir. Sí, la gente ahora estaba con Kael. Estaban dispuestos a aceptar ayuda extranjera incluso si eso significaba permanecer junto al enemigo. Kael había tenido éxito. Pero entonces, esto es imposible. Justo cuando todo iba en contra de los deseos de Kael, un hombre que odiaba profundamente el escenario actual habló. Era Draxis. El anterior miembro del Consejo de Hierro se alegró de que llegara un momento como este, un momento en el que la gente finalmente podía ver cuán tonto era el forastero, un momento en el que tenía el apoyo del pueblo. No podía dejar que ese momento se desvaneciera tan fácilmente, por lo que Draxis levantó la voz. Nosotros y los colmillos de piedra no podemos vivir juntos. Eso nunca podrá suceder. Él gritó. ¿Y qué hay de la comida? Ya nos falta comida. Apenas pudimos reunir lo suficiente para nuestra propia gente. ¿Cómo vamos a sobrevivir si tenemos más bocas que alimentar? ¿Y qué hay del mando del ejército? ¿Quién controlará a los guerreros colmillo de piedra? ¿Quién decide sus castigos si cometen errores? ¿Quién decide su trabajo? ¿Sus movimientos? ¿Sus armas? Su voz se elevaba más con cada pregunta y no había terminado. ¿Y podemos siquiera confiar en los colmillos de piedra? ¿Y si también están con los invocadores de tormentas y vinieron a nosotros con otras intenciones? ¿Vamos a permitir que nuestras mujeres, nuestros ancianos y nuestros niños vivan junto a personas a las que una vez llamamos nuestros enemigos, las mismas personas que destruyeron múltiples familias Belmourn? ¿Qué les impide volverse contra nosotros en el mismo momento en que entran? ¿Quién asumirá la responsabilidad si algo así ocurre? No, alguien puede siquiera asumir la responsabilidad. No sería demasiado tarde para. Cuanto más hablaba Draxis, más fuerte reaccionaba la multitud. Su miedo se mezclaba nuevamente con ira, y Kael sabía que no podía dejarlo crecer. Por lo tanto, estos asuntos se discutieron en el Consejo de Hierro, él lo interrumpió. Por miembros del Consejo de Hierro. Y tú, Draxis Belmourn, no eres miembro del Consejo de Hierro, por lo que te aconsejo que permanezcas dentro de tus límites.
Kael dijo, mirando a Draxis de arriba a abajo. El rostro de Draxis se tensó ante esas palabras, y Kael no esperó su respuesta. Se apartó de él como si Draxis no valiera ni un segundo más y volvió a encarar a la gente. Todos fueron convocados aquí porque las reglas de convivencia con los colmillos de piedra ya están decididas. Todo lo preocupante fue discutido y meditado por las personas en quienes han confiado toda su vida. Hoy os pido que hagáis lo mismo también. Hoy anunciaré las nuevas reglas. Hizo una pausa para dejar que las palabras se asentaran. Reglas que, si deseas sobrevivir, debes seguir. Todos ustedes fueron llamados aquí porque las reglas de coexistencia con los colmillos de piedra ya fueron decididas. Todo lo que les preocupaba fue discutido y pensado por las personas en quienes han confiado toda su vida. Hoy os pido que hagáis lo mismo también. Hoy anunciaré las nuevas reglas. Kael hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Reglas que, si deseas sobrevivir, debes seguir. El viento frío y cortante azotaba la plaza mientras Kael pronunciaba esas palabras. Las nubes seguían pesadas, presionando como una advertencia. La gente permanecía apiñada, envuelta en gruesas capas, con 10.000 respiraciones elevándose como humo. La mayoría de los rostros seguían tensos, todavía enojados, todavía insatisfechos, todavía asustados. Pero nadie interrumpió. Ahora no. No con Kael mirándolos así, con esa mirada fría y distante. Finalmente, Kael sacó un fajo de papeles de su santuario. Era el mismo fajo que Morvain le había dado la noche anterior. Por el estado del papel, era evidente que Kael también había leído estas reglas más de una vez. Y tras contemplar los papeles durante unos segundos, Kael finalmente se volvió hacia la gente griega. Estas reglas, él empezó. Estos fueron escritos cuidadosamente por la matriarca y los otros ancianos del Consejo de Hierro después de una larga y exhaustiva discusión. Yo también he leído estas reglas y no encuentro ninguna falla. Si se siguen e implementan correctamente, la unidad entre nosotros y los colmillos de piedra crecerá, y aumentarán nuestras posibilidades de sobrevivir a lo que está por venir. Kael observó a la gente por un instante, interpretando sus miradas mientras se abstenían de decir nada. Kael asintió ante esa expresión, y luego, ahora, antes de comenzar a anunciar las reglas, dejaré algunas cosas claras. No den por sentado que entienden una regla antes de que la termine. Mientras anuncio las reglas, deben guardar silencio. Si tienen preguntas, ténganlas presentes hasta que termine de anunciarlas. Entonces podrán hacer sus preguntas. La plaza quedó en completo silencio ante esas palabras. La gente asintió ante las palabras de Kael. Ellos también lo entendieron. Esto estaba sucediendo, y no había nada que se pudiera hacer para detenerlo. No, detenerlo solo significaría su fin. Esta era la única manera de sobrevivir. Esta era la única manera de vivir. Y mientras Kael leía la atmósfera, respiró profundamente y comenzó. Primero. Un muro. Una ley. Él habló. Sus palabras confundieron a la gente por un tiempo, pero pronto comenzó a explicar. La ley dentro del muro será la misma en todos los casos. Nadie dentro de la ciudad estará por encima de ella. Ni por su nacimiento. Ni por su tribu. Ni por su pasado. Ni por su dolor. En estas reglas que voy a anunciar, las palabras Belmourums y Stonefangs no se mencionan, ya que estas reglas se aplicarán a todos y entonces los ojos de Kael se agudizaron y. Lo mismo ocurrirá con el castigo. Miró a la multitud lentamente, sus ojos se endurecieron. Toda persona será juzgada de la misma manera. Algunas personas se removieron inquietas, pero Kael las ignoró. Tenía una larga lista en sus manos. No podía perder el tiempo solo con la primera regla. En segundo lugar, la autoridad de emergencia compartida, él dijo. Hasta que termine esta crisis, las órdenes de emergencia provendrán de una autoridad compartida. Un murmullo recorrió la multitud ante eso, pero la voz de Kael se mantuvo firme. La matriarca, Morvain Belmourn. El líder del cuartel de los recién llegados, el jefe de Umak. Y. Yo. Kael hizo una pausa mientras se señalaba a sí mismo. Toda orden de emergencia debe ser acordada por al menos 2 de los 3. Esto es para que ningún lado pueda controlar al otro. Cuando se anunciaron estas palabras, algunas personas se movieron, especialmente aquellas que entendían el concepto de poder y autoridad. A la gente le gusta, Traxis. Después de todo, estaba bastante claro cómo esta regla por sí sola empujó a Kael a tener una influencia aún mayor una vez más. Ya no era solo un miembro del Consejo. Ya no compartía el poder con otros 7 miembros del Consejo.
Ahora compartía el verdadero poder con, solo dos. Mientras tuviera a la matriarca o al jefe colmillo de piedra a su lado, él era, absoluto. Una expresión desagradable apareció en el rostro de Draxis. Miró a la matriarca y a los ancianos a su lado para ver si esta regla realmente había sido creada por ellos, pero al ver sus expresiones endurecidas, como si ya lo supieran, él también se dio cuenta. ¿En qué están pensando? Prácticamente le están dando el trono. Esto conducirá a la tiranía. Estaba furioso, pero no se atrevía a decir nada ahora. No cuando Kael ya les había dicho que no lo interrumpieran y. Por mucho que odiara a este hombre, lo último que quería era ir en contra de sus órdenes. Draxis pensó por dentro mientras sus ojos se posaban en su mano quemada, que ya no podía sentir ni curar. En cuanto a Kael, aunque conocía las implicaciones de esta regla, aunque sabía lo que la gente podría sentir, su voz no se suavizó. Esta regla existe porque la confianza entre las dos partes es baja. La comunicación necesita un puente. Yo seré ese puente. La multitud permaneció en silencio. Incluso a quienes les disgustaba no podían negar que, esta era la única manera de hacerlo. Además, los ancianos del Consejo de Hierro y la matriarca guardaron silencio. Estaba claro que estaban de acuerdo con estas reglas. Mientras la gente se convencía, Kael continuó. En tercer lugar, no hay reclamos de venganza. Lo anunció mientras miraba nuevamente a la gente. No habrá venganza dentro de estos muros. Ante esas palabras, muchos rostros cambiaron. Sé que muchos de ustedes no, la mayoría, de hecho sienten un fuerte odio por nuestros aliados, pero como ya se mencionó, esta es una alianza. Así que, a partir de hoy, nadie sufrirá daño por sangre vieja. Nadie será atacado por lo que pasó hace años. Ni por lo que pasó el invierno pasado. Ni por lo que pasó la semana pasada. Solo lo que ocurra dentro del muro, a partir de hoy, importará. Kael anunció, y ante esas palabras, algunas personas apretaron los puños, algunos tragaron saliva con dificultad, algunos miraron la nieve como si de repente fuera interesante. Y él continuó. Ahora los cuarteles asignados. Cada persona pertenecerá a un barrio. Levantó ligeramente los papeles. Vivirán y trabajarán en su cuartel asignado, a menos que se les asigne otro. Un cuartel ha sido asignado a los recién llegados. El resto permanece para ustedes. Cada cuartel tendrá sus guardianes asignados. Las funciones de un guardián se discutirán más adelante, cuando se elijan los guardianes. Kael hizo una breve pausa, dejando que sus palabras calaran en sus oídos. Ahora pasamos al quinto, entrada entre cuartos. Nadie entra en un barrio que no es el suyo sin consentimiento. Hablaba con claridad y con la lentitud necesaria para que incluso los ancianos y los niños pudieran seguirlo. Para ingresar a otro barrio, deben estar de acuerdo 5 adultos residentes del barrio receptor. Levantó la mano con los dedos abiertos. 5, repitió. De 5 hogares diferentes. Los guardias registrarán sus nombres. Si entran sin consentimiento, se considera intrusión, y el castigo por intrusión es confinamiento y trabajo forzoso. De nuevo, la gente se revolvió incómoda ante esas palabras. Esta regla parecía, particularmente severa y estricta. ¿En qué se diferenciaba esto de quitarles la libertad? Si algunas personas que conocían vivían en otro barrio, ahora tendrían que pasar por un proceso adicional y solicitar permisos para reunirse con ellos. ¿Cómo podía eso tener sentido? Kael, sin embargo, continuó, ignorando la incomodidad de la gente. Sexto, registro de entrada y vigilancia del cuarto. Cada trimestre se mantendrá la vigilancia. Se crearán puestos de vigilancia cada trimestre, que registrarán las listas de consentimiento, las personas que participaron y el motivo. Kael luego miró a la multitud y. Tengan en cuenta que no hacemos esto para controlarlos. Vamos a unir a dos enemigos. La situación será bastante caótica y tendremos que mantenernos alerta ante futuras investigaciones. No podemos permitirnos mentiras en tiempos de crisis y espero que cooperen con nosotros. La multitud permaneció en silencio. Algunos aún parecían insatisfechos, pero muchos asintieron levemente. Si esto era lo que hacía falta, entonces, en séptimo lugar, los roles esenciales pueden trascender los distintos sectores. Algunas personas cruzarán de cuarto sin necesidad de 5 nombres. Kael levantó un dedo 5W5C5555555, 5U55 o 5U555, sanadores, proveedores, patrullas y guardias, y mensajeros con órdenes selladas. Estas personas llevarán una marca visible de servicio.
Una ficha o sello que puede comprobarse. Cualquiera que abuse del acceso al puesto de trabajo se enfrentará a un largo confinamiento y perderá su puesto. Octavo, lugares protegidos. Kael dijo. Algunos lugares están protegidos. Puntos de distribución de alimentos. Redes de agua. Tiendas de curanderos. La zona del árbol de la fe. Un murmullo silencioso recorrió la multitud al mencionar el árbol de la fe. Los ojos de Bandra brillaron aún más. Cualquier violencia en estos lugares duplica el castigo. Esta vez, la gente no reaccionó con demasiada fuerza. Esta regla tenía todo el sentido. No tenía nada en contra. Noveno, no se permiten armas desenvainadas en espacios protegidos. Kael continuó. No se podrá sacar ningún arma en los espacios protegidos mencionados. A quien saque un arma allí se le confiscará y será confinado. Una vez más, la multitud aceptó esta regla. Sabían que si las espadas se acercaban a la comida, la gente moriría incluso sin un ataque enemigo. Décimo, no hay grupos armados. Ningún grupo armado mayor de 4 personas moverá junto a menos que sea asignado como patrulla o escolta. Esto se explicó por sí solo, por lo que Kael no tuvo que perder demasiado tiempo aquí. Esto evita las turbas, evita los grupos vengativos, evita que el pánico se convierta en sangre. Los organizadores serán castigados con confiscación y confinamiento. Al igual que antes, nadie discutió. Hubo quienes no aceptaron la idea, pero entendieron su importancia. Un décimo. De repente, la voz de Kael se volvió mucho más pesada y griega. Más fría. La violencia será respondida con tolerancia cero. Miró a la multitud con una mirada que no permitía malentendidos y griega. Las amenazas y la intimidación tendrán como resultado el confinamiento y el cumplimiento de obligaciones laborales. La agresión sin lesiones dará lugar a confinamiento y a trabajos forzados. La agresión con lesiones dará lugar a un confinamiento prolongado y a trabajos forzados. Lo anunció con una expresión solemne en el rostro, y luego hizo una pausa. La gente lo notó. Esta pausa era diferente. La plaza se quedó aún más silenciosa. Todos podían presentir lo que se avecinaba 55C/5R5 y 5R5 o 550.575 y 545. Asesinato. Kael comenzó, sus ojos azules observando a todos. Será castigado con la ejecución directa. Y el intento de asesinato, también será castigado con la ejecución. Una ola profunda recorrió la multitud. Algunos jadearon, algunos se pusieron rígidos, algunos asintieron como si fuera obvio, pero Kael no se detuvo. Si la intención de asesinar es clara, no habrá piedad. Su voz bajó ligeramente. Porque la misericordia en esta situación mata a más personas de las que salva. Y en el instante en que se dijeron esas palabras, los murmullos cesaron, y una vez más, hubo silencio. Un silencio denso. Kael dejó que el silencio volviera a instalarse. Quería que la gente entendiera que esto era serio, que no habría advertencias. Esta era la única regla que jamás rompería, ya que sería la base misma de esta alianza. La gente intercambiaba miradas nerviosas, no les gustaba el ambiente que se había creado, y esto cuando los colmillos de piedra aún no habían llegado. No tenían idea de lo que sucedería cuando los enemigos realmente vinieran y vivieran con ellos. Finalmente, después de unos segundos de silencio, 12. No se permiten redadas de represalia. Kael habló. Su mirada recorrió las primeras filas, donde se concentraba la mayor ira. Eran los que más gritaban cuando empezaban los murmullos. No habrá los atacamos porque nos atacaron. No, se lo merecen. La violencia organizada será castigada severamente. Y si causa daño grave, ya sean los líderes que lo organizaron o los miembros que fueron influenciados por esos líderes, todos serán ejecutados. Recuerda, si te unes a un grupo así, compartirás su destino. Kael anunció con una expresión determinada, dejando que el silencio se instalara de nuevo. Luego, tras unos segundos de silencio, continuó. 13. Solo habrá un libro de raciones. Los alimentos se registrarán bajo un único sistema para toda la ciudad. Se dará prioridad a los niños, los heridos, los ancianos y aquellos que están en primera línea de servicio. En cuanto se mencionó la comida, surgieron dudas. La gente empezó a parecer incómoda. Kael lo entendió y asintió. Y sí, la cocina de las raciones divinas y de los ancianos seguirá funcionando. Ambas seguirán reglas diferentes que se anunciarán más adelante. En el instante en que dijo esas palabras, algunos rostros se relajaron, no todos, pero aún así fue mejor que antes.
14. El trabajo obligatorio será obligatorio para las personas aptas para el trabajo. Una onda pasó por la plaza y Kael simplemente se encogió de hombros. Esto sigue igual. La situación en los altos no ha mejorado. De hecho, para nosotros, solo ha empeorado. No podemos permitirnos el lujo de quienes se niegan a asumir su parte. Él levantó la mirada. Negarse a trabajar dará lugar a recortes en las raciones familiares por un corto periodo y a una duplicación del deber si se niega repetidamente. Esta era la única regla que los Belmorums apreciaban. Al fin y al cabo, ya estaban acostumbrados a trabajar a diario. De hecho, les preocupaba más que los colmillos de piedra se convirtieran en el peso muerto que tendrían que cargar. Una cosa era vivir con los enemigos, pero tener que limpiar sus desastres y, básicamente, trabajar para ellos, eso era completamente distinto. Kael asintió ante la reacción de la gente y luego, 15, el comercio solo se permitirá en las zonas autorizadas. No habrá mercados nocturnos ocultos ni tratos secretos que puedan poner en riesgo la unidad. El incumplimiento de esta regla dará lugar a la confiscación y al confinamiento. De nuevo, la gente asintió. De todos modos, no tenían intención de comerciar con los colmillos de piedra. 16. El robo obviamente será castigado. El robo menor implica devolver el objeto y cumplir con su deber. El robo de alimentos, medicinas o armas implica confinamiento y reducción de raciones. No mencionó el exilio. No hacía falta. La ciudad no expulsaba a la gente en invierno a menos que fuera realmente necesario. 17. Tribunal de emergencia. Kael continuó. La justicia se decidirá rápidamente. Un tribunal de emergencia se reunirá cada 3 días, y yo, como director de vigilancia, lo dirigiré. Todos los asuntos se investigarán a fondo y se impartirá justicia en una sola audiencia. Esto evita que un lado juzgue al otro solo y evita que reinen las mentiras. Una vez más, estas palabras provocaron reacciones diversas. Personas como Vandra asintieron. Tenían una confianza absoluta en su dios. Confiaban en su juicio. Por otro lado, a la gente como Draxis le preocupaba aún más que el poder de Kael se hiciera cada vez más fuerte. También hubo quienes se mantuvieron neutrales, algunos simplemente preocupados por cómo era posible impartir justicia en un solo día. Pero aunque cada persona pensaba diferente, Kael continuó. 18. La falsa acusación es un delito. Esas palabras hicieron que la gente parpadeara. En cuanto a Kael, no explicó mucho. Si mientes a sabiendas para castigar a alguien, recibirás el castigo que intentaste causar. No había necesidad de perder más tiempo en esto, por lo que Kael continuó. 19. No habrá castigo colectivo. Ninguna familia ni ningún barrio sufrirá por el crimen de una sola persona. Kael comentó algo obvio, algo que hizo que la gente asintiera, pero luego sus ojos se volvieron agudos y griega. A menos que hayan ayudado a ocultarlo, añadió, sin esperar más. 20. Cada barrio tendrá puestos de mediación. Las disputas menores se resolverán allí primero. Si rechazas la mediación e inicias la violencia, tu castigo aumentará. Kael hizo una pequeña pausa antes de continuar. 21. Los niños están protegidos. Los niños son nuestro futuro. Serán quienes sostengan la fortaleza cuando nos convirtamos en polvo. Amenazar, dañar o intentar arrebatar a un niño será considerado el mayor delito. Kael respiró brevemente y luego, y el castigo por tal crimen debería ser obvio. Ejecución. Declaró. Al oír esas palabras, una madre abrazó a su hijo con más fuerza, con una leve sonrisa dibujada en su rostro. Otro padre apretó la mandíbula. No tenía una opinión positiva de Kael, sobre todo después de descubrir que el anciano Draxis, el hombre que una vez salvó a su hijo dándole sus raciones, fue atacado y expulsado del consejo por él, pero incluso a él le gustaba esta regla en particular. 22. Neutralidad del sanador. Kael continuó. Los curanderos curan a quien está herido. Atacar a los curanderos se considerará intento de asesinato. El castigo es la ejecución. Kael habló. La regla era severa. Incluso él lo pensó al leerla por primera vez, pero comprendió que era necesaria. 23. Revista semanal. Kael hizo una breve pausa mientras levantaba los papeles y miraba a la gente nuevamente. Todas estas reglas serán revisadas semanalmente. Los ancianos del consejo tuvieron un día, no, ni siquiera un día completo. Crearon estas reglas tras horas de trabajo agotador. Por más exhaustivas que puedan parecer estas reglas a nuestros ojos, los ancianos entienden que no son perfectas. Por lo tanto, cada semana, estas reglas se revisarán.
Si existen lagunas, se corregirán, ya sea modificando las reglas existentes, añadiendo nuevas reglas o eliminando las existentes. Luego miró a la multitud y griega. Pero hasta que cambien, los seguiréis. La gente asintió. Kael respiró hondo y griega. Eso es todo. Anunció, poniendo fin a la larga lista de reglas. Pero aún no había terminado. Entiendan que estas son solo reglas temporales, reglas creadas durante una crisis. Una vez que se evite la crisis, surgirá la pregunta de qué hacer a continuación. En cuanto a cómo reaccionaremos, solo el tiempo lo dirá. Hasta entonces, toda nuestra atención se centrará en una sola cosa: supervivencia. Anunció Kael. La gente lo miró con ojos decididos y asintió. Ahora, si tenéis alguna pregunta, no dudéis en preguntar. Él habló, y justo cuando la gente se preparaba para hacer las preguntas que habían estado guardando durante todo ese tiempo, Kael agregó una última cosa. Otra cosa. Después de que esto termine, traeré personalmente a los colmillos de piedra a través de nuestras puertas y los colocaré en los cuartos asignados hoy. Así que prepárense para eso. Kael anunció de repente, como si no fuera importante, pero la gente, se quedaron paralizados y sus ojos se abrieron por la sorpresa. En cuanto a Kael, ahora, por favor haga sus preguntas. Él asintió levemente. Ahora, por favor haga sus preguntas. Kael habló mientras miraba a la multitud. Por un momento, nadie habló. 10.000 personas permanecieron de pie en el frío, mirándolo como si el aire mismo se hubiera convertido en cristal. Algunos abrieron la boca y luego la volvieron a cerrar. Algunos miraron a los ancianos en la platea. Algunos miraron a Morvan. Algunos se giraron hacia el barrio asignado a los colmillos de piedra, como si ya vieran fantasmas caminando por sus calles. Kael tampoco se movió, no miró fijamente a nadie ni los amenazó. Podía notar que estas personas dudaban, probablemente por lo que había hecho hoy, o tal vez porque estaban abrumadas. Podría haber muchas razones, pero el hecho seguía siendo el mismo: la gente dudaba, lo que podría ser bueno, ya que cuantas menos preguntas hubiera, más rápido podría seguir adelante, pero, Kael no era un tirano. No quería que la obediencia se basara en el miedo. La urgencia lo había obligado, sí. Las decisiones que tomó hoy se tomaron con rapidez y contundencia. Pero si la gente tenía dudas genuinas, Kael quería que las expresaran en voz alta. Por lo tanto, esperó. Para que la gente se calme y deje de dudar. Y poco a poco, la multitud comenzó a sentirlo. Comenzaron a darse cuenta de que ahora no estaba tratando de silenciarlos. Les estaba dando una oportunidad. Un hombre cerca del centro finalmente se aclaró la garganta. Levantó la mano a medias, inseguro, pero la levantó aún más cuando la mirada de Kael se posó en él. Señor Kael. Comenzó con voz temblorosa. La regla de los 5 hogares: si necesito visitar a mi madre en otro barrio, necesito esos 5 nombres cada vez. Se harán los arreglos para que los miembros de la familia inmediata estén casi siempre en el mismo alojamiento. Kael respondió inmediatamente. ¿Qué pasa con aquellos que no son familiares directos o simplemente amigos? Puede solicitar un cambio de domicilio si lo desea, pero sí, entiendo su pregunta y su intención. ¿Teme que esto pueda afectar las relaciones personales? El hombre asintió lentamente. Definitivamente hará que el movimiento sea más lento. Kael admitió. Pero ese es el punto. Hacemos esto para controlar el caos. No estamos cerrando los barrios. Si la persona a la que deseas visitar vive en otro barrio, puedes visitarla. Simplemente lo harás correctamente. Entrarás con consentimiento. Salirás con consentimiento. Y nadie podrá decir que te colaste para causar problemas. Y, de nuevo, tengan en cuenta que estas normas son temporales. Una vez que la situación se calme, se levantarán estas normas extremas. Kael respondió. El hombre asintió ante sus palabras, no del todo feliz, pero, bastante satisfecho. Justo entonces, ¿qué pasa con el tribunal? Se escuchó otra voz, esta vez era una mujer. Dijiste que la sentencia se dictaría en una sola audiencia. ¿Y si alguien miente? ¿Y si alguien es incriminado? ¿Cómo se puede investigar todo a fondo, como dijiste, en una sola audiencia? Ella preguntó con una mirada sospechosa en su cara. Déjamelo a mí. Kael respondió con confianza. Les doy mi palabra de que nadie será castigado injustamente. Si se dice una sola mentira, sus fríos ojos azules comenzaron a brillar y griega. Lo sabré. Él respondió. Sus palabras fueron tan, extrañamente tranquilizadoras que la mujer bajó la mano y asintió suavemente. ¿Qué pasa si se niegan a trabajar?
Entonces un hombre de hombros anchos preguntó con voz ronca. ¿Qué pasa si se convierten en un peso muerto y nos vemos obligados a alimentarlos de todos modos? Algunas personas murmuraron que estaban de acuerdo. Ese miedo era común. Kael lo miró por un momento, ya lo había dejado claro en las reglas, pero por ahora decidió seguirle el juego. El deber de trabajar se aplica a todos. Si alguien se niega, como se menciona en las reglas, se le reducirá la ración familiar por un corto período y se duplicará su deber. Y si alguien se niega una y otra vez, será confinado y sometido a trabajos forzados. A nadie se le permitirá quedarse de brazos cruzados mientras otros toman el control de la ciudad. Esto los incluye. Repitió esas palabras sin apartar la mirada del hombre, y el hombre en cuestión bajó la cabeza. Kael dejó pasar el asunto, sin señalar que tenía que repetir lo mismo otra vez. Las preguntas seguían llegando. La gente preguntaba sobre los puestos de mediación. Sobre las marcas de servicio. Sobre qué se consideraba intimidación. Sobre los puestos de vigilancia del cuarto. Kael respondió a sus preguntas brevemente, con calma y de forma directa. Algunas de ellas fueron respondidas por los ancianos del consejo según su ámbito de autoridad. Todo el proceso fue mucho más fluido de lo que esperaban los ancianos, y justo cuando las cosas parecían ir bien, justo cuando sentían que realmente podrían terminar esto pacíficamente, fue entonces cuando Draxis dio un paso adelante. El anciano del consejo anterior había vuelto a estar en silencio, observando la forma en que Kael respondía, observando cómo el miedo de la gente se suavizaba en pensamientos, y a él no le gustaba esa vista. Entrecerró los ojos y en el instante en que encontró una pequeña abertura, dijiste que traerías a los colmillos de piedra hoy, preguntó en voz alta y clara. ¿Era esa la verdad? Ante esas palabras, la plaza se tensó de nuevo. Incluso los ancianos parecían un poco tensos. Habría estado bien si alguien más hubiera preguntado esto, pero cuando era Draxis, podían sentir sus intenciones. Kael, sin embargo, giró ligeramente la cabeza y miró al anterior miembro del consejo. Sí, él respondió. Ante esas palabras, los ojos de Draxis se agudizaron aún más. Entonces ya debes haber hecho arreglos, ¿no es así? Él preguntó. Mover a 1000 personas sin que las demás tribus se den cuenta, sin caos en las puertas, sin confusión dentro de la ciudad, supongo que eso no se puede hacer sin preparativos. Kael no lo negó. Sí, eso también es cierto. Una leve ola recorrió la multitud. La gente se miró, asimilando el significado de esas palabras. La boca de Draxis se curvó ligeramente. Así que todo estaba preparado de antemano, el anciano del consejo anterior dijo lentamente, luego, miró directamente a los ojos de Kael y. Eso significa que nunca tuviste la intención de darle a la gente la opción de negarse, ¿verdad? Habló, y esta vez, la multitud reaccionó con fuerza. Los rostros cambiaron. Los ojos se abrieron de par en par. La ira que se había ido enfriando, estalló de nuevo. La mirada de Kael se volvió más fría. Miró a Draxis un buen rato. Por un instante, no comprendió si este hombre lo hacía por preocupación por su gente o simplemente estaba siendo mezquino. Pero en ese momento no tenía tiempo que perder en esas preguntas. Como dije antes, él respondió en voz baja. Hice lo que había que hacer. Levantó ligeramente la barbilla mientras miraba al hombre a los ojos. Esto es una emergencia. No tuvimos tiempo de considerar cada detalle. No tuvimos tiempo de discutir mientras el enemigo se reunía. Draxis, sin embargo, no se detuvo. Él siguió adelante. ¿Entonces ni siquiera consideraste la opinión de la gente que llamas tuya? Preguntó mientras levantaba las cejas. Sus palabras sonaban dulces, pero Kael percibió la horrible intención que se escondía tras ellas y eso le hizo entrecerrar los ojos. Lavinia no era la excepción. Ella también comprendía lo que el anciano intentaba hacer. Pero antes de que ella o Kael pudieran decir algo, se oyó otra voz aguda y griega. Ofendida. ¿Cómo es que todavía es difícil de entender? La voz preguntó, atrayendo toda la atención hacia ella. Lord Kael hizo lo necesario. No ha hecho nada más desde el día de su llegada. Era Vandra. Y mientras la gente la observaba, giró la cabeza hacia Draxis con el ceño fruncido, y no venía sola. En cuanto habló, se oyeron más y más voces de quienes se habían agrupado junto al árbol de la fe con ella, sí. Él nos salvó. Él nos alimentó. Él luchó por nosotros. ¿Cómo puedes cuestionarlo constantemente? Estás tratando de ir contra él a propósito. ¿Es esa la razón por la que te expulsaron del Consejo de Hierro? ¿Te estás vengando porque te expulsaron del Consejo de Hierro?
Se alzaron cada vez más voces, voces que rechazaban las palabras de Draxis y dividían a la multitud. Mitad inquietas, mitad asintiendo, algunas furiosas, algunas aliviadas de oír a alguien defender a Kael antes de unirse. Draxis apretó la mandíbula al ver eso. Cada vez veía más gente mirándolo con recelo, y de inmediato comprendió que esto no podía continuar. El anciano del consejo anterior se giró instantáneamente hacia Vandra y. Tú quédate callado. Él se quebró. No entiendes lo que estás diciendo. Vandra inclinó la cabeza ligeramente, como si su enojo no la impresionara en absoluto. ¿Por qué debería quedarme callado? Ella preguntó con voz firme. Soy tan Belmourn como tú. ¿Cómo es entonces que tú puedes hablar y yo no? Y no se detuvo ahí. Vandra era mucho más cruel de lo que aparentaba. No tienes ningún asiento. Sin autoridad. Sin energía. Entonces, ¿qué te hace diferente? Quizás estás sugiriendo que eres superior a todos nosotros por alguna razón. No tienes ningún asiento. Sin autoridad. Sin energía. Entonces, ¿qué te hace diferente? Quizás estás sugiriendo que eres superior a todos nosotros por alguna razón. Vandra preguntó con una mirada aguda en su rostro y esta vez, más personas se giraron hacia Draxis con los ojos entrecerrados. Por un instante, Draxis se quedó paralizado. Había esperado que Kael, Lavinia o incluso la matriarca lo interrumpieran. Estaba preparado para enfrentarlos a todos mientras tuviera gente de su lado, pero esto estaba completamente fuera de sus expectativas. Sí, él sabía que había algunos locos tontos que trataban a ese hombre como a un dios, pero estos tontos no se atrevieron a hablar hasta ahora, nunca habían levantado la voz antes, entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué todos y cada uno de ellos lo miraban con esa mirada? Draxis observó a estas personas para encontrar la respuesta y lo único que pudo ver fue, a la propia Vandra. Y cuanto más la miraba, más feo se ponía su rostro hasta que finalmente, su rostro se torció. Eres un devoto sin mente. Él escupió. No soy superior a ninguno de ustedes en ese asunto, pero una mujer que se niega a pensar por sí misma. Una mujer que encontró a un extraño y lo llamó su dios porque era más fácil que enfrentar el miedo sola. Nunca dejaría que una mujer tan tonta me impidiera arreglar las cosas que están mal. Levantó la voz, mirando fijamente a Kael cuando dijo la palabra incorrecto, mostrando claramente lo que quería decir con eso. Una respiración agitada recorrió la multitud, reaccionando a las duras palabras de Draxis. Esta vez, la expresión de Vandra cambió. Los insultos hacia ella, los podía soportar. Pero esa última línea no fue un insulto para ella. Fue un insulto para él. Y eso era algo que no podía permitir. En un instante, su mirada se endureció, se acercó a Draxis y alzó la voz. Me llamas sin mente. Ella empezó, pero ¿dónde estabas cuando el muro necesitaba ser salvado? ¿Dónde estabas cuando la gente se moría de hambre? Señaló hacia Kael sin siquiera mirarlo. Lord Kael luchó cuando los colmillos de piedra atacaron. Se enfrentó al enemigo con apenas una quinta parte de nuestro ejército habitual detrás de él. Una batalla en la que bien podría haber perdido la vida, pero no se rindió. Se mantuvo firme y nos protegió. Y cuando la gente tenía hambre, cuando los ancianos morían de hambre por la corrupción de los abastecedores, él dio un paso al frente y trajo comida. Tanta comida que ahora casi todos los Belmourn dependen de él. Él hizo que cada Belmourn no solo comiera para sobrevivir, él hizo que cada Belmourn ahora comiera para llenar su estómago, él hizo que cada Belmourn ahora esperara con ansias el momento en que pudiera ir a comer, cuando pudiera, probar lo que nunca ha probado en toda su vida. Él nos dio esperanza. Algo que esperar todos los días. Él hizo que incluso nosotros, los Belmourns, que hemos estado sobreviviendo desde que nacimos, disfrutemos de la vida. Fue su aparición la que hizo posible que los Belmourn sonrieran mucho más a menudo que antes, fue su aparición la que les dio a nuestros hijos la libertad de salir a jugar ya que ya no necesitan preocuparse por consumir más energía y la falta de comida. Él, Lord Kael, el forastero a quien considero un dios, ha hecho eso por mí y por mi pueblo. Su voz resonó por toda la plaza, haciendo que la gente escuchara cada palabra. Entonces, la mujer se volvió hacia Draxis y su cálida voz se volvió más fría. ¿Y tú? Dijo mientras su rostro cambiaba. Hiciste lo que la mayoría de nosotros hicimos. Trabajaste. Tú forjaste. Tú, viviste. Las palabras de Vandra se agudizaron mientras respiraba profundamente. Eso no te hace inútil, no lo digo en serio. Entiendo que te llamaron el falsificador más excelente de nuestra generación.
Por eso te dieron tu puesto en el consejo y tu título, y te respeto por ello, pero eso no te da el poder de impedirme decir lo que quiera. Y ciertamente no te da el derecho de escupir a la única persona que mantuvo esta ciudad en pie. La mujer habló y en el instante en que terminó. Exactamente. ¿Cómo se puede ser tan desagradecido? Ayer lo vi comiendo las raciones divinas. ¿Cómo puede oponerse a quien lo alimenta? Empezaron cada vez más personas. La mayoría de estas personas eran las que seguían a Vandra, pero al verlos, se unieron algunos más, algunos tenían una opinión positiva de Kael y no les gustaba que Draxis intentara constantemente derribarlo. El rostro de Draxis se enrojeció ante esa visión. ¿Te atreves? Dio un paso al frente para enfrentarse al grupo, perdiendo por completo el control. Algunas personas, quienes sentían un odio profundo por los colmillos de piedra, acudieron a apoyarlo. Sus argumentos eran simples. No les gustaba tener que compartir el muro con quienes intentaron destruirlo antes. Temían que los colmillos de piedra mostraran su verdadera cara al entrar y que Kael era demasiado joven para tomar las decisiones que los afectarían a todos. Y sí, algunos de sus puntos eran de hecho válidos, pero luego los partidarios de Kael atacaron aún más, mencionando que esta no era solo una decisión de Kael, sino del consejo. Así, el área se calentó y más personas comenzaron a gritar. Algunos defendiendo a Kael, algunos defendiendo a Draxis, algunos simplemente gritando porque toda la tensión acumulada finalmente había encontrado una grieta. La plaza comenzó a inclinarse hacia el caos nuevamente, las expresiones de Morvain y los otros ancianos se tensaron ante la vista hasta que una vez más, Kael rugió y tal como sucedió antes, los gritos cesaron y la gente se congeló. Una vez más, la gente se volvió hacia el hombre responsable y Kael suficiente. Él ordenó. Esto no es un debate, habló con voz controlada, mirando a la gente con una mirada aguda que parecía una advertencia. Permití preguntas porque quería que las dudas se expresaran, no se susurraran. Su mirada se detuvo en Draxis y Vandra entonces, no permitiré una pelea, hoy no. No aquí. Vandra bajó la cabeza ante esas palabras y se echó atrás al instante. Draxis, por otro lado, chasqueó la lengua con fastidio. No le gustaba que le hablaran como si fuera un subordinado. Sin embargo, a Kael no le importó lo que pensaba y en cambio se volvió hacia los ancianos del consejo. Anciano Aelindra, anciano Tarebian. Él gritó. El guardián de provisiones y la voz de la gente común se giraron hacia él y Kael les asintió cortésmente. Por favor, comiencen el proceso de traslado de inmediato. Vacíen el alojamiento asignado. Trasladen a sus residentes a los alojamientos restantes según las listas que prepararon. Aelindra asintió, su mente ya empezaba a calcular. Tarebian apretó la mandíbula. Aún parecía inseguro, pero sabía que estaba sucediendo y nada podría detenerlo. Él también sacó la lista que él y Aelindra habían preparado tras trabajar toda la noche y comenzó a leerla en silencio. Volveré con los colmillos de piedra, Kael habló, y sus palabras crearon una ola de conmoción que recorrió a la multitud. Muchos, incluso algunos de los que hacía un momento estaban del lado de Vandra y apoyaban a Kael, parecían nerviosos. ¿Cuánto tiempo tomaría? Morvain preguntó, tratando de recuperar al menos algo de control. En 6 horas como mínimo. Podría tardar más si las cosas no avanzan según lo previsto. Kael respondió cortésmente, su voz ahora parecía muy diferente ya que estaba hablando con la matriarca. La gente no lo notó y lo encontró natural, pero tanto Lavinia como la propia matriarca se dieron cuenta instantáneamente de que estaba tratando de compensar su pérdida de poder. Honestamente fue un movimiento bastante degradante, pero ambos sabían que Kael no lo estaba haciendo con ese pensamiento en su mente, él simplemente no estaba listo para aceptar el poder completo que ahora caía sobre sus hombros. Al final, Morvain le devolvió el saludo con la cabeza y griega. Toma el cristal de comunicación, debes informarme si ocurre algo fuera de lo normal. Ella ordenó. Sí, matriarca. Kael inclinó la cabeza ligeramente y asintió. Luego, miró a la gente una última vez antes de saltar al aire y volar, una vista a la que ningún humano estaría acostumbrado. Pensar que un humano puede volar sin una bestia voladora, un hombre comentó con asombro mientras miraba el cielo. HMPH. Eres un tonto si todavía crees que es humano. Otro hombre resopló, uno de los primeros miembros del grupo de fe. Miró en dirección a donde volaba Kael, y la reverencia en sus ojos se hacía cada vez más intensa al hablar de Kael. Él es un dios. Él continuó. Un dios que descendió a nuestro mundo para ayudarnos a los humanos, para hacer de este mundo un lugar especial. Y eso es precisamente lo que está haciendo.
Luego se giró hacia Draxis y una mirada de disgusto apareció en su rostro. Aunque todavía hay algunos tontos ciegos que intentan detenerlo, tontos que sin vergüenza y voluntariamente tomarían todo lo que nuestro Dios ofrece, pero nunca lo reconocerían, pero de nuevo, así de codiciosa y vil es la mente humana. Y nuestro Dios es demasiado misericordioso como para ni siquiera reaccionar ante ello. El hombre suspiró, bajó la mirada y miró a Draxis con lástima. Draxis, que notó esa mirada, quiso decir algo pero luego, eso es suficiente. Vandra habló. ¿No has oído lo que dijo el señor? Sin peleas. Como órdenes, Lady Vandra. El hombre bajó la cabeza. Los vientos cambiaron en el momento en que Kael abandonó el territorio Belmourn, casi como si le estuvieran diciendo que había entrado en otro territorio diferente. Este era el territorio de los colmillos de piedra. El viento aquí no fluía alrededor de muros y calles, se movía libremente a través de campos de nieve abiertos, atravesando bosques, deslizándose entre las crestas de las montañas, llevando el olor a pino, piedra vieja y bestias. Para cuando Kael llegó, las nubes se habían vuelto a espesar. La nieve había cesado, pero el mundo aún parecía sepultado en blanco. Por un instante, Kael detuvo el paso y miró hacia abajo. El territorio de Colmillo de Piedra no era una ciudad. Ni siquiera era un pueblo propiamente dicho. Era un lugar duro construido para gente dura. Su asentamiento se asentaba en un amplio valle rodeado de acantilados escarpados. Usaban la curva de la montaña para protegerse. La nieve lo cubría todo, pero los colmillos de piedra habían excavado caminos a través de él. Senderos anchos y compactos que discurrían entre chozas de piedra y gruesas tiendas de piel de animal. Ardían hogueras en fosos excavados en la tierra, protegidas del viento por muros de rocas apiladas. El humo se elevaba en finas líneas grises y se desvanecía en el cielo denso. No había decoraciones, no se permiten pancartas. Sin estatuas. Nada de esto importaba a los colmillos de piedra. Lo único que importaba era la supervivencia. Kael asintió al ver aquello. Coincidía con lo que Imperia le había dicho antes. Luego, descendió lentamente y, en cuanto sus botas tocaron la nieve, el mundo cambió. El movimiento explotó. Los guerreros colmillo de piedra aparecieron como sombras detrás de tiendas, detrás de rocas, entre chozas. No lo apresuraron salvajemente. Se movían como cazadores entrenados, extendiéndose hacia afuera, rodeándolo en un semicírculo. Hachas, lanzas, garrotes pesados y hojas curvas brillaban tenuemente en la pálida luz de la mañana. En cuanto a Kael, no reaccionó. Se mantuvo tranquilo, con las manos relajadas a los costados, mirando a su alrededor con curiosidad. Los guerreros murmuraban entre sí en su áspero idioma. Sus penetrantes ojos estaban llenos de sospecha, pero también había algo más en ellos, nerviosismo. Y Kael lo vio. Por eso no reaccionó a su repentino movimiento. Además, sabía que no le pasaría nada. Después de todo, Cirri, que estaba con él en su forma celestial, ya le había dicho que algunos guerreros habían ido a buscar a su jefe sin presentarse ante él. Y tal como lo esperaba, después de un minuto, la multitud se abrió y entró el jefe. La mirada de Kael se posó en el rostro familiar, y junto a él estaba Zakar, el traductor colmillo de piedra. Parecía cansado, igual que su jefe. Era evidente que ambos habían pasado una noche bastante difícil. Jefe Gruumak, Kael asintió levemente. Zakar tradujo rápidamente, convirtiendo sus palabras a la lengua de colmillo de piedra. La mirada de Gruumak permaneció inmóvil, pero respondió, y Zakar tradujo de vuelta. Dice que llegaste temprano. Kael miró alrededor del campamento. Ahora podía ver movimiento en todas partes. Los guerreros se reunían. Las bestias se preparaban. Las mujeres ataban los suministros en fardos. Los hombres mayores aseguraban las correas y revisaban los arneses. Los niños se aferraban a las capas, con los ojos abiertos, mirando a Kael como si intentaran decidir si era un salvador o un monstruo. ¿Está todo listo? Preguntó después de volver su mirada hacia Gruumak. Zakar traducido. Gruumak respondió inmediatamente y Zakar tradujo nuevamente. Dice que sí. La tribu está lista. Los ojos de Kael volvieron a pasar junto al jefe. Él podía verlo claramente. Incluso cuando dijeron listos en voz alta, la tribu no parecía preparada. Sus cuerpos movían, pero sus mentes, estaba claro que no estaban dispuestos a seguirlo. Los guerreros murmuraban constantemente entre sí, lanzando miradas a Kael, luego al jefe, y luego de nuevo a Kael. Los ancianos permanecían cerca de las hogueras, en silencio, observando como si estuvieran memorizando la tierra antes de partir.
Kael no pudo entender ni una sola palabra de lo que dijeron. Consideró preguntarle a Zakar qué significaba ese murmullo. Pero antes de que pudiera volver a hablar, Grumak dijo algo, con un tono más áspero esta vez. Frunció ligeramente el ceño. Zakar se volvió hacia Kael. Él pregunta, el Zakar comenzó, ¿cómo nos vamos a mover? Y Kael sabía lo importante que era esa pregunta. Después de todo, no solo los colmillos de piedra estaban nerviosos. Su jefe no era la excepción. De hecho, su nerviosismo era mucho más complejo que el de sus hombres. El jefe parecía tenso. Se vio obligado a hacer algo que no podía controlar. Había convencido a su gente, incluso a aquellos que odiaban la idea de abandonar su tierra y unirse al enemigo para librar una batalla aparentemente imposible. Todos cedieron ante sus palabras y estaban dispuestos a seguir a Kael solo porque el jefe lo había dicho. Y esto solo hizo que las cosas fueran aún más difíciles para el jefe Colmillo de Piedra. Sus hombres eran leales. Sus hombres eran buenos. Pero, si su decisión de seguir a Kael resultara ser equivocada, sus buenos hombres perecerían. Y no se trataba solo de una decisión a largo plazo. Incluso ahora, si las otras tribus los vieran avanzar y decidieran atacarlos, sus hombres, que ya tenían numerosas incertidumbres que les atormentaban, se desmoronarían en un instante. Las dudas se convertirían en pánico. El pánico se convertiría en culpa. Ni siquiera podrían mostrar la mitad de la resistencia que solían mostrar. Kael percibió todas sus preocupaciones y no respondió de inmediato. En cambio, sus labios se curvaron ligeramente en una pequeña sonrisa de confianza. Él no dijo no se preocupen ni desestimó su preocupación. ¿Puede tu gente moverse a una velocidad uniforme a través del terreno? Él simplemente preguntó algo más. Zakar frunció el ceño al oír esas palabras, pero aún así las tradujo. Grumak no fue la excepción. Parpadeó, sorprendido por la repentina pregunta, pero respondió con rapidez. Tenemos bestias que llevan 4. Niños, ancianos, heridos, enfermos viajan. El resto corre. El jefe hizo una pequeña pausa, como si no estuviera seguro de si debía decirlo, pero luego continuó de todos modos. Cuando el ejército se mueve, tarda 3 horas. Todos en movimiento. 5 horas. El jefe dio su estimación y Kael asintió ante esas palabras. Esto coincidió con sus propios cálculos. Bien, volvió a asentir, satisfecho. Luego señaló hacia el bosque nevado que se extendía más allá del valle. Entonces me seguirás. Corre exactamente en la dirección en la que me muevo. No te separes. No te desvíes. No envíes exploradores por delante. En el momento en que escuchó esas palabras, la expresión de Grumak se tensó. Solo te sigo, a ti. ¿No hay exploradores? El jefe no podía entender, y no solo él. Incluso Zakar parecía confundido. ¿No te escondes? ¿No te cubres? ¿Tienes algo mágico? ¿Un artefacto? ¿Algo para ocultar a tanta gente? Preguntó con su voz ronca. Cuanto más hablaba, más evidente se hacía su confusión, pero eso solo profundizó aún más la sonrisa de Kael. No necesitas nada de eso, él respondió con confianza. Como dije, simplemente sígueme y haz exactamente lo que te digo y tú y tu gente llegarán al muro de Belmourn sin ningún problema. Zakar tradujo las palabras de Kael y Grumak. Lo miró fijamente como si hubiera oído mal. Incluso le indicó que escuchara a Kael y repitiera, pero tras confirmar que Grumak no se había equivocado, el rostro de Grumak se puso serio. La confianza es buena. Pero hay exploradores. Exploradores invocadores de tormentas y otros exploradores de la tribu. Los exploradores se dispersaron por el bosque. Nuestros movimientos son grandes. Fáciles de ver, y si los ven, los invocadores de tormentas lo sabrán. Luego atacan. Grumak advirtió. No era el momento de ser imprudente. Era una situación demasiado peligrosa para hacer eso, pero, lo sé. Kael asintió. Una respuesta que hizo que Grumak se detuviera, y Kael continuó con una voz tranquila y tranquilizadora que rezumaba confianza. Sé lo de los exploradores. También sé de las bestias que usan para vigilar los bosques. Sé por dónde viajan, los caminos que toman, dónde descansan, incluso sé dónde defecan. Zakar tradujo y los ojos de Grumak se entrecerraron con sospecha y incredulidad. En cuanto a Kael, simplemente miró a Grumak a los ojos y sé todo lo que necesito saber. Habló en un tono bajo y pausado. Y mientras me sigas, no pasará nada. La mandíbula de Grumak se tensó ante esas palabras. Los guerreros a su alrededor se miraron nerviosos, sin saber si debían confiar en ese hombre o no.
Si te equivocas, mis hombres morirán. Es difícil contraatacar. Ya hay demasiadas dudas. Muchos todavía no quieren la alianza pero la siguen. Habló en su tono áspero y la sonrisa de Kael se desvaneció en seriedad. Entiendo. Él asintió y luego miró más allá de Grumak, hacia los colmillos de piedra reunidos. 1000 personas. 1000 vidas. 1000 mentes llenas de dudas e incertidumbres. Kael levantó la voz lo suficiente para que las líneas del frente pudieran escucharlo. Incluso si no podían entender su idioma, no importaba. Sabía que su tono transmitiría su significado. Puedo ver tu duda, Kael lo dijo, mientras sus ojos recorrían los rostros. Zakar dudó por un momento y miró a Grumak, y en el instante en que el jefe asintió, él asintió de vuelta y comenzó a traducir las palabras de Kael para su gente. Pero entonces Zulnar Bagme. Kael habló y en el instante en que lo hizo, los colmillos de piedra, especialmente Zakar, abrieron los ojos con incredulidad. Zulnar Bagme. ¿Dudas de mí? Kael habló y en el instante en que lo hizo, los colmillos de piedra, especialmente Zakar, abrieron los ojos con incredulidad. Kael, él estaba hablando la lengua de colmillo de piedra. Lo aprendió ayer. Lavinia le dijo que si quería influir en los colmillos de piedra, aprender su lengua le sería de gran ayuda. Kael se sorprendió y no estaba dispuesto a esforzarse tanto como él consideraba innecesario y prolongado. Pero, muy rápidamente, su opinión cambió cuando realmente comenzó el proceso de aprendizaje. Y fue entonces cuando sintió y comprendió la diferencia. Cuando llegó aquí, su inteligencia era de apenas un dígito, pero ahora superaba con creces los 200. La diferencia entre ambos era absurda. Y aunque sabía que esto afectaba su memoria, mejoraba sus sentidos y elevaba su capacidad de pensamiento a niveles que nunca pensó que fueran posibles, cuando comenzó a aprender un nuevo idioma, esta diferencia se hizo aún más clara. Sí, su memoria había mejorado. Necesitaba escuchar las traducciones solo una vez para memorizarlas, pero eso no era todo. Además de su memoria, su capacidad para reconocer patrones se aceleró muchísimo, lo que le permitió aprender la gramática casi inexistente del idioma de forma casi intuitiva. Su adaptabilidad contextual también alcanzó un nuevo nivel, permitiéndole inferir las reglas del idioma al instante. Básicamente, con su inteligencia avanzada, aprender un nuevo idioma era solo cuestión de 2 horas. Claro, no era solo él. Cualquiera con su nivel de inteligencia, sobre todo magos del 8º o 9º círculo, sería igual. Incluso los magos del 7º círculo y niveles inferiores no tendrían mucha dificultad para aprender un idioma, pero eso considerando que contaban con los recursos de Kael. Imperio. Su pequeña recolectora de información que, con su inteligencia superior incluso a la de Kael, podía reunir toda la información sobre el idioma colmillo de piedra de los propios colmillos de piedra y traducir automáticamente todo en su cabeza para su padre. Básicamente, Kael tenía un tutor que podía enseñarle todo lo que quisiera y resolver cualquiera de sus dudas. Y gracias a ese tutor y Zulnar Bagdra Almor. Zulnar Bagtankar. Dudas de la alianza. Dudas de la decisión de tu jefe. Kael continuó hablando en la lengua de colmillo de piedra. Claro, sus palabras sonaban algo extrañas, pero era solo cuestión de práctica y hábito. Con el tiempo, llegaría a hablar con la misma fluidez que los colmillos de piedra, y este hecho sorprendió a muchos guerreros. Algunos se llevaron una grata sorpresa. Pensaron que Kael intentaba mezclarse con ellos y demostrarles su sinceridad. Otros pensaron que intentaba acercarse solo para engañarlos después. Pero fuera lo que fuese, Kael ahora tenía toda la atención de los colmillos de piedra. N/A. De ahora en adelante, las palabras de Kael serán en inglés, pero debes saber que todavía habla la lengua de Stonefang. Kael volvió a mirar a la multitud. Los murmullos se silenciaron, especialmente ahora que los guerreros sabían que podía oírlos y entenderlos, pero la cautela en sus ojos no desapareció. Y tienes razón en sospechar. Kael comenzó. Están poniendo su vida y la de sus familias en manos de alguien a quien han visto 1 o 2 veces. De hecho, la mayoría de ustedes me ven por primera vez. Yo también sería cauteloso y pensaría 100 veces antes de tomar una decisión como esta, e incluso si estuviera de acuerdo, entonces, al igual que tú, yo también tendría dudas, innumerables dudas, y buscaría constantemente evidencias y garantías de que mi decisión fue correcta. Kael hizo una breve pausa. Los colmillos de piedra asintieron ante sus palabras. Tal como él dijo, tenían dudas y, aunque apoyaban a su jefe, necesitaban seguridad. Y Kael, así que aprovecharé esta oportunidad para darte esa seguridad. Aprovecharé esta oportunidad y.
Te mostraré, Kael habló, sus ojos azul cristalino brillaban intensamente mientras miraba a todos los colmillos de piedra reunidos allí. ¿Por qué tu jefe, por qué alguien tan valiente y sabio como él, decidió depositar su confianza en mí? Habló mientras miraba a Grumak antes de volverse hacia los colmillos de piedra nuevamente. Todo este movimiento se llevará a cabo sin ningún problema. Lo anunció con voz endurecida y segura. Ningún explorador te verá. Ninguna tribu te tocará. Llegarás al muro sano y salvo. No utilizó palabras débiles como espero o lo intentaré. Lo prometió como si ya fuera un hecho. Los colmillos de piedra lo miraron fijamente, sus miradas aún llenas de confusión e incertidumbre, y Kael, confía en mí. Solo por esta vez. Como confías en tu jefe. Y pasaré esta prueba con gran éxito. Kael habló con una mirada significativa en su rostro y esta vez, la gente lo miró y su mirada cambió un poco. Las dudas seguían ahí, pero la gente estaba más silenciosa. Como si estuvieran considerando la oferta de Kael hasta que finalmente, la tribu te sigue. Como dijiste. El jefe colmillo de piedra respondió. Zakar pensó en traducir sus palabras por costumbre, pero, gracias. Antes de que pudiera hacerlo, Kael respondió en su idioma e inclinó ligeramente la cabeza como gesto de respeto, haciendo que Zakar se diera cuenta de que ya no lo necesitaban, al menos no ahora. El jefe asintió. Luego se giró hacia sus hombres y griega. Preparar. Él ordenó y los colmillos de piedra comenzaron a moverse, haciendo los preparativos finales para partir. Grumak también comenzó a gritar órdenes, acelerándolos. Pronto, las bestias salieron de los santuarios, los suministros fueron amarrados, los niños fueron levantados sobre anchas espaldas, los ancianos fueron ayudados a levantarse y los heridos fueron acomodados con cuidado. Kael se encontraba en el borde del valle, observando todo con calma. Algunos colmillos de piedra lo miraban con abierta sospecha, algunos con miedo, algunos con algo cercano a la esperanza, incluso si no querían admitirlo. Kael simplemente esperó y cuando las últimas correas fueron atadas, cuando los últimos bultos fueron levantados, cuando el último niño dejó de llorar y presionó su rostro contra el manto de una madre, el jefe Grumak se acercó nuevamente con Zakar a su lado y griega. Estamos listos. El jefe asintió con una mirada pesada en su rostro. Kael miró hacia el bosque blanco que se extendía frente a él. Luego dio un paso adelante. Sígueme. Me moveré a un ritmo que podrás seguir. Habló y con un solo movimiento, comenzó a moverse, alejando a 1000 colmillos de piedra de su tierra, lejos de sus fuegos, lejos de las piedras de sus antepasados, lejos de todo lo que habían conocido. Hacia sus enemigos, hacia el muro. Hacia un futuro que, ninguno de ellos podía ver con claridad todavía. La tribu se movía como una línea larga y oscura que atravesaba la tierra blanca. Kael lideró desde el frente a paso firme. Tras él, el jefe mantenía la formación compacta. Las bestias caminaban en el medio, sus pesadas piernas aplastando la nieve formando un camino duro. Los niños se aferraban a las capas de piel. Los ancianos estaban sentados envueltos en piel, con el rostro alejado del viento. Los guerreros corrían a los lados, respirando con fuerza y con los ojos escudriñando los árboles con expresión alerta. Estaban preparados para una emboscada enemiga. Las alturas de ceniza no eran un solo terreno. Cambiaba cada pocos minutos. Primero llegó el espeso bosque. Altos pinos apiñados, con sus ramas cargadas de nieve. El mundo interior estaba en silencio, casi muerto. Los únicos sonidos eran el crujido de las botas, el resoplido de las bestias y el leve crujido de los árboles al doblarse bajo el peso. Entonces el bosque se abrió en una ladera blanca. El viento azotaba allí con más fuerza, barriendo el terreno expuesto. La tribu se inclinó hacia adelante y se abrió paso, resbalando a veces, con las garras clavándose en el hielo. Después llegaron crestas rocosas donde la nieve era más fina y la piedra debajo era afilada. Las bestias trepaban con cuidado, y los guerreros ayudaban a los débiles a cruzar senderos estrechos. Durante 2 horas nadie habló. Todos los colmillos de piedra estaban alerta, nerviosos y asustados. Miedo de ser descubierto, miedo de ser atacado, pero incluso después de que pasaron 2 horas, no pasó nada. No había exploradores, ningún movimiento en la distancia, ninguna sombra deslizándose entre los árboles. Algunos guerreros empezaron a mirar por encima del hombro con demasiada frecuencia. Sus nervios se tensaron, no se relajaron, sus miradas se agudizaron aún más. Demasiado silencioso. Mal silencioso. Un joven guerrero que corría cerca de la parte de atrás murmuró con voz ronca. Quizás algún explorador nos vea.
Quizás corran ahora. Quizás el ejército venga detrás. Otro respondió, igualmente directo. O quizás suerte. Mucha suerte. Un tercero resopló. La suerte no dura. Alguien escupió. Grumac siguió corriendo con una mirada dura en su rostro, pero sus ojos iban constantemente de la línea de árboles a la cresta y a la nieve abierta. A él tampoco le gustaba ese silencio. Se sentía mal, como una trampa que aún no había saltado. Se quedó mirando a Kael que corría frente a él y. El hombre no se giró ni una sola vez, ni siquiera miró a su alrededor. Se movió como si ya hubiera visto el final del camino 55G5Z55. La confianza en sus movimientos era tan ridículamente evidente que casi parecía arrogante. Todavía, incluso después de que pasaron 2 horas, no pasó nada. Así que, por arrogante que fuera, se guardaba sus palabras. La tribu siguió adelante. La nieve volvió a arreciar. En algunos lugares, llegaba a la altura de las rodillas. Las bestias se abrieron paso, escupiendo humo. Y aún así, no pasó nada. Y esto, solo despertó las sospechas de los colmillos de piedra. Hasta, un guerrero mayor, un hombre que había luchado en el muro y se había enfrentado a Kael como enemigo, habló en voz baja. Esto, podría ser obra del hombre volador. Unas cuantas cabezas se giraron. El hombre siguió corriendo, con la mirada fija hacia adelante. Lo vi en la guerra. Él murmuró. Vi lo que hizo. Él, un dios. Dios puede hacer cualquier cosa. El tiempo pasa y no pasa nada. Imposible. Solo Dios hace posible lo imposible. Más colmillos de piedra lo miraron con inquietud. Algunos guerreros que participaron en la guerra asintieron ante esas palabras, pero entonces un colmillo de piedra siseó. No. Imposible. Solo corremos. Sin niebla. Sin artefacto. Sin escondite. Sin magia. Algo pasará. La mandíbula del soldado mayor se tensó ante esas palabras. No necesita mostrarse, él dijo. Él lo hace, pero nosotros no lo vemos. Entonces, ¿por qué no hay explorador? Un joven se burló con voz aguda. Entonces, de repente, tal vez el explorador ya se haya ido. Una mujer colmillo de piedra comentó con miedo. Quizás ya lo sepan. Quizás el ejército ya haya venido. Aún no lo sabemos. Las palabras se extendieron. La fila se tensó. Algunas madres abrigaron a sus hijos con sus capas y tragaron saliva. Pero Kael siguió moviéndose como si no pudiera oírlos. El tiempo se arrastraba. El cielo se quedó gris y así de repente, pasaron 3 horas. Luego 4. Luego más. La tribu esperaba que algo sucediera. Para una flecha desde los árboles. Para un llamado de cuerno en la distancia. Para una sombra en la cresta. Pero, no pasó nada. No hubo ninguna emboscada. No hubo persecución. Y poco a poco, el murmullo empezó a cambiar. El miedo se convirtió en confusión y la confusión se convirtió en incredulidad. Incluso los hombros de Grumac se aflojaron ligeramente, aunque su rostro permaneció duro. Y luego, después de más de 5 horas de movimiento, un soldado cerca del frente redujo la velocidad y miró hacia adelante a través de los árboles cada vez más raros. Se detuvo por media respiración. Entonces susurró, con la voz temblorosa como si no pudiera creer lo que veía. Nosotros, en la tierra de Belmourn. Las palabras se movieron a través de la línea como fuego. Los guerreros guardaron silencio. Las bestias resoplaron. Incluso los niños dejaron de quejarse. Más adelante, a través del último tramo de árboles ahora quemados, la tierra parecía diferente. Caminos que no fueron hechos por bestias. Nieve compactada en líneas rectas. Señales de trabajo oculto. Y a lo lejos, como una cicatriz oscura contra el mundo blanco, el muro. El muro de Belmourn se alzaba como una sombra gigantesca contra el mundo blanco. Su piedra era oscura y antigua, tallada y apilada tan apretadamente que la nieve no podía filtrarse entre las grietas. Gruesas capas de escarcha se aferraban a los bordes. El hielo colgaba de las cornisas más altas como dientes. En uno de los puestos de vigilancia cerca de la puerta principal, 2 soldados Belmourn se encontraban allí, con sus capas ceñidas y las lanzas apoyadas contra la piedra. Su aliento se elevaba en pálidas nubes mientras observaban el bosque que tenían delante, escudriñando la tierra blanca por costumbre. Durante mucho tiempo, solo hubo viento y árboles. Nada se movió. Y luego, uno de ellos frunció el ceño. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos y mirando a lo lejos. ¿Ves eso? Él murmuró. El otro soldado siguió su mirada.
Al principio, parecían sombras flotando entre los árboles quemados. Luego, las sombras se convirtieron en figuras, y las figuras en personas. Entonces, en un instante, los dos soldados se congelaron. Los colmillos de piedra. Ellos estaban aquí. A los soldados se les heló la sangre. Sus manos se apretaron alrededor del puesto de vigilancia y sus rostros se tornaron solemnes. Están aquí. Uno de ellos susurró. Entonces, sin esperar, el otro levantó la voz y colmillos de piedra. Gritó mientras giraba hacia el lado interior de la pared y gritó aún más fuerte, apuntando con su lanza. Colmillos de piedra en la puerta. Ya vienen. El grito resonó por la pared y, en cuanto los demás soldados lo oyeron, giraron la cabeza en la misma dirección. Por un instante, nadie se movió, como si sus cuerpos necesitaran tiempo para asimilar lo que oían. Algunos de ellos sacaron rápidamente sus bestias voladoras de sus santuarios para levantarse y mirar a los colmillos de piedra, y cuando sus ojos lo vieron, no tuvieron más remedio que creerlo. Y cuando finalmente la verdad se hizo evidente, los murmullos comenzaron. Ellos realmente están aquí, tantos, los colmillos de piedra. Entonces, de repente, uno de los soldados se giró hacia la puerta y frunció el ceño. ¿Por qué las puertas siguen cerradas? Y en un instante, otro de los soldados estalló. No pueden entrar. Sí. Mi hermano murió por ellos. Esto es una locura. Así, sin más, el miedo, el pánico, la ira, la ansiedad. Todo se derramó a la vez. Sí, los soldados fueron informados antes, sí, Kael lo había anunciado frente a todos hoy, pero oír algo y verlo con tus propios ojos era diferente. Ver a la tribu enemiga caminar hacia tu casa, eso hizo algo en el corazón. Hizo que viejas heridas se abrieran de nuevo. Hizo que temblaran las manos. Hizo que la gente olvidara la razón. Los soldados en la muralla aferraron sus armas con más fuerza. Algunos se apartaron del borde, como si la sola visión pudiera impulsarlos a la lucha. Uno de los soldados más jóvenes tragó saliva con dificultad, luego se dio la vuelta y echó a correr. Bajó corriendo los escalones de piedra del interior del muro y entró directamente en la habitación del comandante. ¡Comandante!, gritó mientras empujaba hacia adentro. Dentro, Kaiden estaba de pie junto a una mesa. El comandante también estaba allí, y junto a ellos estaba Morvain, la matriarca, con su capa forrada de piel como armadura. Las tres personas se giraron al mismo tiempo. Están aquí, dijo todavía sin aliento. Los colmillos de piedra. Ellos están aquí. Están casi en la puerta. Por un momento, la habitación quedó en silencio. Kaiden tensó la mandíbula. El rostro del comandante se tornó sombrío. Morvain no cambió mucho. Solo cerró los ojos un instante antes de abrirlos de nuevo y volverse hacia los otros dos. Los tres se miraron el uno al otro. No hacían falta palabras. Después de todo, sabían que este momento llegaría. Kael ya les había informado a través del cristal de comunicación. Venir. Después de una breve pausa, Morvain ordenó mientras miraba al comandante y al vicecomandante. Kaiden y la comandante asintieron y la siguieron. El grupo subió los escalones interiores hasta la plataforma de la puerta. Los sonidos del exterior se intensificaron a medida que se acercaban. Los murmullos, el movimiento de las botas, el tintineo de las armas, la respiración nerviosa. Era evidente que este era un momento difícil, para todos. Los tres salieron a la plataforma de vigilancia. Morvain caminó hasta el borde y su mirada finalmente se posó en los colmillos de piedra. Estaban cerca ahora. 1000 guerreros enormes que no se parecían a los humanos normales y, al frente, una sola figura caminaba delante de ellos. Kael. Los ojos de Korvac brillaron con emociones complejas. La mano de Kaiden se cernía cerca de su espada, y Morvain observó durante un largo instante. Y luego, abre las puertas, ella ordenó. En el instante en que dijo esas palabras, toda la pared quedó en silencio. Entonces los mecanismos de la puerta comenzaron a moverse y, lentamente, las puertas se abrieron, el hierro pesado y la madera gruesa raspando contra la piedra congelada, como si incluso el propio muro se resistiera a lo que estaba a punto de suceder. En lo alto de la puerta, los soldados de Belmourn se inclinaban hacia adelante, aferrados a sus lanzas y arcos. Algunos ya tenían sus flechas preparadas. No apuntaban a los colmillos de piedra, pero sin duda estaban listos. Sus ojos duros y agudos observaban cada rostro de Stonefan con sospecha. Abajo, frente a la puerta, más soldados formaban una fila, todos agarrando sus escudos con fuerza.
Intentaban parecer tranquilos, pero en su interior estaba claro que lo más profundo de sus cuerpos gritaba lo contrario. Al otro lado, la tribu Colmillo de Piedra aminoró el paso. En cuanto vieron el muro por completo, sus pasos se hicieron más pesados. Una cosa era acordar una alianza. Otra muy distinta era entrar directamente en el hogar del pueblo contra el que habías luchado durante años. Los guerreros cerca del frente murmuraban en su áspero idioma. Ajustaron las correas, ajustaron las empuñaduras, se acercaron a sus bestias como si estuvieran listos para agarrar a los niños y correr si algo salía mal. Algunos colmillos de piedra miraron la línea Belmourn y susurraron con los ojos entrecerrados. Lugar trampa. Uno murmuró. Tal vez nos cierren la puerta. Otro añadido. Mantén la espada lista. Alguien más gruñó. Obviamente, los Belmourns no podían oírlos. Y aunque lo hicieran, no entendían su lengua. Solo vieron bocas que se movían y ojos que miraban fijamente. Para ellos, parecía una amenaza. Están hablando. Un soldado de Belmourn cerca del frente le susurró a su compañero. Por supuesto que están hablando. El compañero resopló. ¿Acerca de? El otro soldado no respondió. No quería decirlo en voz alta, pero la idea ya rondaba su cabeza. Sobre cómo matarnos. En el puesto de vigilancia de arriba, el mismo soldado escupió nuevamente, apretando los puños. Mi hermano murió por culpa de esas bestias. Ahora no. Su compañero negó con la cabeza. Sabía que esto no podía continuar. Cállate la lengua. Tal como te lo ordenaron. Los Belmourn se contuvieron, y en cuanto a los colmillos de piedra, se movieron nuevamente. Kael caminó primero, y su presencia hizo algo extraño. Aunque no logró borrar el miedo, impidió que el miedo se convirtiera en acción. Los colmillos de piedra lo vigilaban. Los Belmourns hicieron lo mismo. Algunos lo miraron fijamente a la espalda como si le preguntaran en silencio. ¿De verdad vas a mantenernos a salvo? Cuando Kael cruzó el umbral del muro, los colmillos de piedra lo siguieron. Estaban tensos, como lobos entrando en la guarida de otro. Kael siguió caminando hasta que llegó al espacio abierto justo dentro de la puerta, lo suficientemente amplio para que los líderes hablaran, luego se detuvo. Detrás de él, la línea Stonefang también se detuvo. Los soldados de Belmourn reforzaron su línea. Y entonces Morvain dio un paso adelante. Kaiden se situó a su derecha, el comandante a su izquierda. Morvain y Kael se miraron. La mirada de dos personas que comprendían la verdad de ese momento. Si esto saliera mal, no sería un error pequeño. Seguiría con sangre. Estallaría una guerra literal. Los colmillos de piedra observaban a Morvain como si fuera una espada. Los Belmourns observaban a los colmillos de piedra como si fueran bestias apenas sujetas por una cadena. Entonces el jefe Grumax movió, tensando a los soldados de Belmourn. El jefe comprendió su tensión, así que él también se movió lenta y deliberadamente, asegurándose de que todos los soldados de Belmourn vieran que tenía las manos vacías. El jefe se detuvo a unos pasos de Kael, luego giró la cabeza y miró a Morvain. Los dos líderes se miraron fijamente un rato hasta que Grumax dijo algo. Morvain, una vez más, no lo entendió, así que comenzó a buscar a Zakar, el colmillo de piedra que podía hablar su lengua, pero entonces, dice, que los colmillos de piedra vinieron como prometieron. Kael habló. Morvain arqueó una ceja ante eso y Kael asintió. El único intercambio fue suficiente para que Morvain comprendiera. Así que respondió. Te recibimos, ella dijo con calma. Como lo prometí. Kael tradujo de vuelta. Entonces comenzó la conversación entre los dos líderes con Kael como traductor. Muchos ojos. Muchas espadas. Es natural. Tu gente no camina hacia el vacío. Camina hacia el hogar de aquellos contra quienes una vez luchaste. La conversación continuó un rato. Escuchar algunas palabras de Morvain hizo que los colmillos de piedra murmuraran furiosos. Algunas palabras de Grumax ofendieron a los Belmourn. Pero en general, no pasó nada hasta que, de repente, Grumax se giró hacia Kael, y esta vez, su pregunta no era para Morvain, fue para el propio Kael. ¿Cómo? ¿Cómo? El jefe Grumax interrogó directamente. Su rostro reflejaba curiosidad y griega. Sospecha. Kael nos movió. Ya sabía lo que Grumax quería preguntar, pero aún así lo dejó terminar. ¿Cómo mover a miles de nosotros sin que nadie nos vea? Grumax preguntó. Se había mudado de sus tierras al muro de Belmourn varias veces en su vida. Lo sabía todo sobre el sendero.
Conocía todos los llamados pasajes secretos, atajos, etc., y Kael tomó el camino más básico, uno que debería haber estado lleno de múltiples exploradores de múltiples tribus y. ¿No pasó nada? ¿Cómo fue eso posible? ¿Utilizó algún artefacto? ¿Cuándo se utilizó dicho artefacto? ¿Cómo se utilizó? Todas estas preguntas aparecieron en la cabeza de Grumak, y aunque no tenía una idea clara, sí sabía que Kael sabía algo que él no. Y el hombre en cuestión miró a Grumak por un momento. Entonces su mirada recorrió brevemente la línea colmillo de piedra. Vio sus rostros, su incredulidad, su confusión, su miedo de que en cualquier momento la trampa saltara. Entonces, su mirada regresó a Grumak y. Te dije que me siguieras. Él respondió con seriedad. Lo hiciste. Así que no pasó nada. Tal como te lo prometí. Las cejas de Grumak se fruncieron ante esa respuesta. Eso no responde. Respondió con un tono cortante, casi irritado. Algunos guerreros colmillo de piedra murmuraron su acuerdo. Los Belmourns, obviamente, seguían confundidos, pues simplemente no entendían el idioma. Estaban tratando de leer la situación a través de las expresiones de Kael y Grumak, y por ahora, la expresión de Kael no cambió. Eso es lo único que necesitas saber ahora mismo. Habló en un tono tranquilo y luego, después de una breve pausa. Conozco las alturas mejor de lo que las tribus creen. Añadió. La mirada de Grumak se tensó. Ni su curiosidad ni sus sospechas se calmaron, pero, no le quedaba otra opción. Decidió creerle a Kael, y Kael cumplió su promesa sin problema. No hacía falta decir nada más. Al final, el jefe colmillo de piedra asintió y Kael le devolvió el saludo. Así, el pequeño intercambio entre ambos terminó, y Morvain, que lo vio todo de cerca, entrecerró los ojos mientras miraba a Kael. Una vez más, no sabía de qué hablaban, y no tenía por qué saberlo. La expresión de Kael, aunque no la demostraba mucho, le dio una idea aproximada, ya que ella también había sido víctima de esas mismas expresiones. Ella entendió lo que Kael estaba haciendo. Estaba demostrando confianza. Le estaba dando al jefe algo a lo que aferrarse, y la mujer estaba completamente segura de que no era una explicación, era creencia. Una esperanza. Estaba tratando de convertirse en el núcleo mismo de sus esperanzas, para que comenzaran a confiar en él aún más, tal como lo había hecho con los Belmourns. Esta fue la razón por la que incluso después de proponer la absurda idea de traer a los colmillos de piedra al muro y de hecho los trajo todos estos soldados, que normalmente ya habrían saltado sobre los guerreros enemigos y comenzado un derramamiento de sangre incluso si eso significara sus propias muertes, ahora estaban de pie y. Esperando. Poniendo su confianza en el hombre que veían como Mesías. Al final, Morvain suspiró en silencio y dio un paso adelante, recuperando el momento mientras aún podía. Jefe Grumak, ella gritó, haciendo que Grumak se girara hacia ella. Se te mostrará tu cuarto. La mirada de Morvain se posó entonces en los colmillos de piedra y continuó. Tú y tu gente se asentarán allí. No deambularán. No entrarán en otros barrios sin consentimiento. Y mi gente seguirá la misma regla en lo que respecta a su barrio. Kael miró a Morvain y luego tradujo sus palabras para Grumak. El jefe asintió. Volvió a mirar a Kael, todavía inquieto, todavía intentando comprender qué clase de hombre podía atravesar las alturas con un ejército, sin ser visto. Pero no dijo nada más. Por ahora, había llegado al muro. Y las puertas se abrieron. Lo más difícil ya no fue el viaje. Fue lo que vino después. Finalmente, bajo la guía de Morvain y Kael, que ahora trabajaba como traductor entre ambos bandos, los colmillos de piedra comenzaron a moverse en medio de toda la cautela, las tensiones y las preocupaciones, y en unos 15 minutos, llegaron a los cuarteles exteriores, donde Tarevian y Aelindro los estaban esperando después de hacer los últimos preparativos. Tu gente debe estar agotada, déjalos descansar este día. Morvain ordenó una vez que finalmente llegaron. Kael tradujo y Grumak asintió de nuevo antes de volverse hacia su gente y gritar órdenes. Su gente empezó a moverse. Como el grupo ya no estaba rodeado por soldados Belmourn, la tensión se había aliviado considerablemente. Los colmillos de piedra se instalaron rápidamente. Los líderes intercambiaron algunas palabras más antes de que Grumak se acercara a su gente. Morvain y Kael observaban todo con ojos tranquilos y. Y finalmente sucedió. Morvain comentó, con sus ojos fijos en los colmillos de piedra. Esto tenía que pasar. Kael respondió. Entonces, como no tenía más tiempo que perder, miró a Morvain y. Debería irme ahora, tenemos que prepararles comida.
¿Tienes suficiente? La matriarca preguntó y Kael asintió. 1000 bocas extra no eran nada, no con la absurda cantidad de comida que sus hormigas ya habían producido para él en los últimos días. Anciano Tarebian. Gritó. Tarebian se giró hacia él y. Por favor, ven conmigo. Kael solicitó y los dos se fueron, dejando a Morvain y a Elindra allí, en caso de que los colmillos de piedra necesitaran algo de ellos. ¿Fue una decisión peligrosa? ¿Dejar aquí al mismísimo líder de los Belmourns? Fue. Obviamente lo fue. Morvain no era solo la matriarca Belmourn. Era su guerrera más fuerte. Una mujer que se había enfrentado a Grumak en múltiples ocasiones. Una mujer que, si no fuera por ella, los Belmourns podrían haber caído bajo las manos de Stonefang más de una vez. Ella era, extremadamente importante para la supervivencia de Belmourn. Perderla sería, devastador. Si los colmillos de piedra quisieran, podrían usar esta oportunidad para rodear y deshacerse de la guerrera más fuerte de los Belmourns, y sin ella, si los colmillos de piedra lanzaran un ataque desde este lado del muro, aplastar a los Belmourns y apoderarse por completo de sus tierras, junto con su muro, era definitivamente posible, incluso si los Belmourns tuvieran a Kael de su lado. Y esa fue la razón por la que Morvain estuvo allí en primer lugar. Ella, estaba actuando como cebo. Intentaba tentar a los colmillos de piedra para que la atacaran porque sabía que en cuanto lo hicieran, Kael, con sus ojos, lo sabría. Él acudiría a su rescate con su ejército y podrían aniquilar a los traidores. Todo lo que necesitaba hacer era, esperar. Y eso fue lo que hizo, pero, incluso después de transcurrida media hora no pasó nada. Sí, Grumak acudió a ella más de una vez con Zakaar. Tenía algunas preguntas que quería responder. También le ofreció un lugar para sentarse extrañamente civilizado considerando que esto venía de un hombre que ni siquiera conocía la palabra civilizado en su idioma, pero aparte de eso, Grumak nunca hizo nada sospechoso. Incluso cuando sus hombres fulminaban con la mirada a Morvain y murmuraban algo que la matriarca no entendía, los abofeteaba y les obligaba a inclinar la cabeza ante ella en señal de disculpa, algo que, una vez más, a Morvain le sorprendió bastante. Deberíamos irnos. Al final, entendiendo que incluso si los colmillos de piedra estaban planeando algo, no iba a suceder ahora mismo, Morvain simplemente suspiró y habló en voz alta. Y en el momento en que dijo esas palabras, a Elindra, quien de principio a fin no se había movido ni un centímetro desde que Kael se fue porque sabía que ese día muy bien podría ser el último, dejó escapar un gran suspiro de alivio y rápidamente aceptó la oferta. Sí. Ella asintió. Su voz fuerte provocó cierta reacción, pero ya se había dado la vuelta. Morvain, por otro lado, miró a Grumak y asintió, como diciéndole que se iba y el jefe, él, sonrió y asintió en respuesta. Haciendo que la matriarca frunciera el ceño una vez más, pero rápidamente sacudió la cabeza para sacar esa imagen de su mente y se alejó. Grumak la observó irse incluso después de que desapareció, y solo después de que pasaron unos segundos más se volvió hacia sus hombres y comenzó a gritar más órdenes. Los colmillos de piedra no eran muy exigentes con su lugar de residencia. Además, el terreno era amplio y las casas de piedra tenían mucho espacio, así que no tenían muchos problemas. Las casas más grandes se les daban a familias numerosas, las más pequeñas a familias más pequeñas o a personas que vivían solas. Los colmillos de piedra también comenzaron a excavar la tierra y a plantar algunos de los símbolos de su tribu, que creían que traían buena suerte. Algunos lugares se usaban como santuarios ancestrales, donde plantaban los huesos de sus antepasados. Otros, como cementerios donde recordaban a los muertos. Sí, el grupo ya había comenzado a personalizar el cuartel exterior como propio. Los colmillos de piedra, realmente se estaban adaptando y. Por sus acciones, parecía que planeaban quedarse allí por mucho, mucho tiempo.